La historia inicia con un motociclista yendo a toda velocidad por la carretera, hasta que un camión que venía en dirección contraria se desvía y cae sobre él. Ahora conocemos a nuestro prota, un chico de secundaria llamado Jong-il Hwan. Este era molestado por los bravucones de su salón, en especial por el líder de estos llamado Han Chan, quien le quita el cabello de sus patillas con un par de jalones y le da unas bofetadas. Harto de los abusos, nuestro prota trata de evitar el próximo bofetón, pero cuando estaba por defenderse, una camioneta se aproxima hacia ellos. Aunque solo se trataba de otro bravucón más grande, que venía en defensa de su jefe, este manda volar de un solo golpe al prota. Mientras está en el suelo, el chico nos cuenta que en su escuela nadie se atreve a meterse con los bullies, ya que existe un grupo bastante grande. En eso Han le continúa dando bofetadas al chico y se burla de él por creerse un Jeet Kune Do, refiriéndose a un experto en este arte marcial. Más tarde durante el almuerzo, el amigo del prota llamado Son Min-guk se muestra indignado por lo sucedido, pero el chico trata de callarlo por miedo a que lo vuelvan a golpear. Mientras comen, su amigo le sugiere que le pida ayuda a su hermano. Aquí descubrimos que el prota tiene un hermano mayor llamado Hyang, que por lo visto es muy fuerte. Sin embargo, en el pasado era muy rudo con él, ya que tenía intenciones de que se haga fuerte, pero al ver que no hubo cambios en el chico, ambos decidieron vivir separados desde hace 3 años, sin saber el uno del otro. En ese momento Jong-il recibe una inesperada llamada. En un cambio de escena lo vemos en la morgue. Resulta que su hermano había fallecido. Este era el motociclista que conocimos al principio de la historia. Al verlo, el prota no siente pena por lo sucedido, ya que considera a su hermano una basura al igual que los bravucones de su escuela. Es por eso que se retira del lugar sin decir nada, aunque uno de los oficiales trata de alcanzarlo para darle una caja con las pertenencias de Hyang, para que al menos tenga algunos recuerdos. Sin muchos ánimos, el chico lo acepta. Más tarde, mientras maldice a su hermano, el prota es interrumpido por un sonido en la caja. Era el teléfono de Hyang, el cual había recibido un mensaje de sus subordinados preguntando cómo va su viaje por el país. Jong-il desbloquea fácilmente el celular y revisa el resto de mensajes. En uno de ellos hablan sobre Kang Seok-su, uno de los bravucones que lo golpeó hace rato. Resulta que era un aspirante para entrar a la pandilla de Hyang. El prota trata de desquitar su enojo hablando mal del tipo, pero luego lo piensa mejor y decide acabar con la pandilla de su hermano. Es por eso que le ordena a todos reunirse cerca de su escuela, donde hará que la policía los arreste. Cuando estaba por llamar a estos últimos, es interrumpido por Han, que arroja los objetos de la caja al suelo, donde alguna de ellas caen en el río. Enojado, nuestro prota se abalanza contra el bravucón. Aquí ambos caen hasta la autopista. El chico aprovecha que su contrincante está herido para darle una ráfaga de golpes hasta que queda inconsciente. De pronto aparece Kang para defender a su jefe. Cuando estaban por eliminar al prota, viene un motociclista que hace tropezar al bravucón. Era un tipo llamado Gigant Min, el cual pertenecía a la pandilla de Hyang y venía para acabar con el bravucón supuestamente a pedido de su jefe. Rápidamente el prota se da cuenta que fue por los mensajes que mandó, así que aprovecha para escapar. Cuando ve que toda la pandilla ya estaba en el lugar, ellos se hacían llamar el equipo del emperador o también la división imperial, los cuales piensan que su líder estaba muy enojado para haberlos hecho llamar a todos. De todas formas le dan su lección al bravucón. Mientras el prota escapa, nos cuenta que en el colegio aprendió una lección: nunca se puede vencer a un grupo, pero ese día aprendió una cosa más: se puede destruir un grupo con uno mayor. De esa manera el chico agradece por el celular y promete utilizarlo muy bien. Por su parte, el equipo de Hyang se cuestiona el que hayan llamado a todos para encargarse de un solo tipo, pero Gigant les dice que su jefe es así cuando se enoja, además de que le gusta mostrar qué es lo que pasa cuando están en contra de él. Es por eso que no deben dudar, ya que es como su rey. Al día siguiente conocemos un poco más la ciudad del prota, un lugar con más de 14 millones de habitantes, reconocida por contar con 10 universidades prestigiosas y varios institutos de investigación, pero del otro lado cuenta con la escena de lucha secundaria más grande del país. En ese lugar uno de los más fuertes es el equipo del emperador, el cual cuenta con miles de personas y tiene influencia en la mitad de institutos. El prota no sabía mucho de esto, ya que nunca buscó interesarse en ese mundo, pero ahora tiene todo ese poder en su celular. Mientras pensaba en eso, ve como unos bravucones molestan a un chico llamado Kim Da-seul, ensuciándolo con la comida del almuerzo y haciendo que limpie todas las bandejas de comida. Son Min-guk intenta defenderlo, pero es detenido por el prota y solo ayudan al chico cuando los bravucones se van, aunque ellos se dan cuenta de esto. Es por eso que más tarde los mandan a llamar. Apenas se acercan, uno de los tipos llamado Kwon les da unos buenos golpes. Sin embargo, Son Min-guk no se queda atrás, ya que había estado practicando kickboxing. Es así como manda a volar a uno de los bravucones, aunque era uno de los débiles, ya que cuando es el turno de Kwon, este le da una paliza. Cuando estaba por acabarlo, Jong-il se humilla ante
ante el bravucón ofreciéndose como su silla. Por suerte suena la campana del recreo, así que lo dejan para más tarde. Son Min-guk se siente mal que su amigo haya tenido que hacer eso, pero este le dice que no se preocupe ya que encontrará la forma de derrotarlo. Al día siguiente el amigo del prota lo llama porque ha pasado algo increíble. Resulta que Kwon estaba haciendo de silla al chico que molestó el día anterior. Ante la mirada atónita del resto de sus compañeros, en eso llega el amigo de Kwon para empujar a Kim, pero solo es recibido por un golpe del bravucón. Resulta que había sido amenazado por la pandilla de Hyang para que haga de silla humana y por último tenía que correr por el patio sin usar nada durante una hora. A lo lejos el prota observa con una sonrisa maliciosa todo lo que puede hacer con el poder de su hermano. Días después vemos como alrededor de 20 bravucones reciben una paliza por parte del equipo del emperador. Go Min-ho, uno de los líderes de los bravucones en la escuela del prota, se entera de este asunto y le comenta a su mano derecha Do-gun-ho que todos los tipos golpeados eran estudiantes de primer año, por lo que no se trata de un asunto de pandillas, ya que de haber sido así, hubieran atacado a los de tercer año, que son los más cercanos al grupo contrario llamado La Unión. Por eso deducen que tan solo se trata de un problema personal, un chico que contrató al equipo del emperador, aunque todavía no se explican cómo logró hacerlo. En ese momento entra un tipo para regañar a los chicos por estar fumando en su establecimiento. Sin embargo, estos no le hacen ni caso cuando trata de quitarle sus cigarros en un abrir y cerrar de ojos. Do-gun-ho lo noquea de un solo golpe mientras el tipo duerme. Ellos siguen con su conversación donde mencionan que encontrarán a quien está detrás de todo esto. De vuelta con nuestro prota, él y su amigo hablan como la mayoría de bravucones están desapareciendo misteriosamente, aunque de todas formas están mejor sin ellos. Sobre todo Son Mi-guk, que ahora puede mirar a las streamers sin ser molestado. Cerca de ellos algunos de sus compañeros se encontraban jugando hasta que se topan con un tipo aterrador. Ya en su salón el prota observa su teléfono alegre, el cómo está acabando con los bravucones de su grado. Gracias a eso el ambiente de los salones es más pacífico y nadie es golpeado sin motivo. Aunque para acabar con todo definitivamente aún falta mucho tiempo, en ese momento un compañero del prota le informa que su maestro quiere verlo para hacer el deber semanal. Cuando sale al pasillo, el chico es interceptado por el tipo de hace rato, el cual se lo lleva al auditorio junto a otros de sus compañeros. En el lugar se presenta Go Min-ho y explica que los reunió para encontrar al culpable de los ataques en los primeros años, además de que todos en el lugar han sido seleccionados por ser altamente sospechosos, ya que todos ellos eran nuevos y fueron intimidados por los bravucones desaparecidos. Como ninguno de los chicos dice algo, deciden revisar sus teléfonos. Para su mala suerte el prota había traído el suyo consigo, además de que no podía hacer ningún movimiento sin ser detectado. De todas formas decide arriesgarse, pero rápidamente Go Min-ho se aparece por detrás para preguntarle qué estaba haciendo. El prota se llena de miedo, aún más cuando le piden su celular para revisarlo, aunque antes de eso, los bravucones empiezan a insultarlo por lo débil que es. Por esa razón el chico trata de resistirse, pero cuando estaba a punto de ser golpeado, se escucha una voz de fondo echándose toda la culpa. Era Kim Da-seul, que se arrodilla ante los bravucones para pedirle disculpas, explicando que lo hizo todo porque los odiaba y le pidió a la división del emperador que lo hiciera. Escuchar esto último hace que Go Min-ho crea en la historia, ya que nunca se mencionó a ese equipo. Antes de continuar con ese asunto, el tipo le arrebata el celular al prota, pero al momento de revisarlo solo encuentra textos de spam y notificaciones de cosas frikis. Es por eso que lo descartan rápidamente. Resulta que el joven aprovechó la distracción de hace rato para borrar las cosas de su celular. De vuelta con Kim también revisan su teléfono, pero al no encontrar nada, el chico se excusa diciendo que borró todo para no tener pruebas. De todas formas siguen creyendo en su historia, así que le dan un par de golpes mientras el resto se retira. Más tarde, el prota se encuentra con el maestro que lo mandó a llamar para que le entregue unos materiales impresos a sus compañeros. Cuando se dirigía hacia su salón, Jong-hee es encontrado por Son Mi-guk, que se había enterado cómo lo arrastraron hasta el auditorio. Aquí el chico le explica que Go Min-ho lo había mandado a llamar, cosa que sorprende a su amigo ya que ese tipo era muy peligroso por haber eliminado a un estudiante hace mucho tiempo, solo porque el chico sudaba mucho. Por esa razón fue encerrado durante 2 años y ahora trata de hacer las cosas con más cautela. Al escuchar esto, rápidamente el prota va hacia su salón donde nota que Kim aún no ha vuelto. Es por eso que regresa al auditorio donde encuentra al chico medio herido en uno de los almacenes. Este le explica al prota cómo descubrió que estaba detrás de todo lo sucedido. Resulta que el día que Kwon recibió su merecido, Kim fue a la azotea para agradecerle al prota. Aquí vio como decía en voz alta que todo lo hizo gracias al equipo del emperador, y por último confirmó sus sospechas cuando todos fueron reunidos en el auditorio. Con esto aclarado, Kim le agradece
agradece al prota por ser el único que lo ayudó en esos momentos, sobre todo cuando Kwon se humilló ante él, fue de lo más emocionante. De pronto suena la campana y el chico le promete a su amigo que no lo volverán a atrapar mientras lo libera de sus ataduras. Más tarde en el salón de Go Minho, su profesor daba su clase tranquilamente. De pronto son interrumpidos por unos sujetos, era el equipo del emperador que venían por el bravucón. Ellos aprovechan que estaba durmiendo para estamparle un extintor. Ante la sorpresa de sus compañeros y profesor, rápidamente uno de ellos intenta defenderlo, pero de igual forma termina reducido de un solo golpe. Posteriormente es golpeado con varias patadas, dejando como advertencia lo que pasaría si alguien más se mete. El ruido de la pelea es escuchado por el salón de Do Gunho, el cual estaba durmiendo tranquilamente. De vuelta con Go Minho vemos cómo está recibiendo la madriza de su vida, incluso le suplica que lo dejen. Todo esto ante la mirada de sus compañeros, que ahora dejaron de verlo como una figura que impone respeto. De pronto Do Gunho aparece para defender a su socio y manda a volar a uno de sus enemigos. La batalla se desata, donde el tipo demuestra que es capaz de enfrentarse a varios oponentes a la vez. Así es como acaba con uno por uno. Sin embargo, tiene un momento de distracción, donde aprovechan para tomarlo del cuello. Aquí pregunta quién los mandó. Uno de los pandilleros responden que el único que puede moverlos es su líder, al mismo tiempo que le estampa un extintor. Más tarde la policía aparece para llevarse a todos los implicados, ya que uno de los profesores los había llamado. Por su parte, el prota observa con una sonrisa maliciosa y dice que acabará con todos los bravucones. En eso se acerca Son Mi-guk, que asustado observa cómo los pandilleros se ríen mientras son llevados. Por ello menciona que ahora el equipo del emperador está dominando la escuela. También señala a Do Gunho y menciona que lo encontraron tratando de detener a sus enemigos. Él se logró mantener de pie, pero al final fue noqueado mientras era llevado por la policía. Le dice al resto de su equipo que todo fue por culpa del jefe de la división imperial. Es por eso que a partir de ese momento los declara su enemigo oficial. Al ver la influencia que tiene el tipo en la escuela, nuestro prota se da cuenta que necesita acabar con él. Es por eso que le manda un mensaje muy detallado a sus subordinados. Uno de ellos, llamados Park Sok, se preocupa por los miembros de su equipo que fueron atrapados en la escuela, ya que de ser más hubiera sido un problema. También se pregunta por qué su jefe centró tanto su atención en un solo instituto, debido a que por mucho que pretenda ampliar su grupo, ese lugar no representaba un gran obstáculo en su actual enfrentamiento con sus enemigos de la Unión. Es por eso que lo llama para aclarar sus dudas. Por pura casualidad, el prota pasaba por ese camino haciendo que suene su teléfono, aunque el tipo no le toma importancia. En la noche vemos como Do Gunho es liberado, ya que solo fue visto como alguien que se metió en la pelea. Durante su camino el bravucón es rodeado por el equipo del emperador. Ellos iban por el pedido del prota. Por su parte se encontraba en su trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida. Mientras hace eso analiza todo lo que aprendió hasta ahora sobre los grupos. Actualmente había identificado a 3. El primero de ellos era liderado por Park Sok. Eso explicaba por qué no fueron muchos bravucones para enfrentarse a Go Minho, ya que los estaba controlando, además de que le estaba llamando y enviando mensajes para que administre bien sus movimientos. El prota le responde de manera altanera, cosa que no resulta muy bien. Aquí el chico descubre que Park Sok no solo era un subordinado más, sino el socio de su hermano. De todas formas, Hingan Nim, el jefe del segundo grupo, se estaba encargando de la mayoría de asuntos. Al día siguiente el prota iba bien tranquilo a la escuela hasta que se topa con Do Gunho, que por lo visto estaba como si nada. El chico se asusta por eso y se da cuenta que no le habían mandado un mensaje confirmando la paliza. Más tarde en su salón, les informan que a partir de ese momento tendrán que pagar una cuota mensual, ya que el grupo Unión Daejeon gestionará su escuela. Aquí el chico descubre que ese grupo es el enemigo de la división imperial. Nervioso, el prota se mete en el baño para revisar su teléfono, donde le explican lo que pasó el día anterior. Resulta que su movimiento se vio interrumpido cuando apareció un miembro de la Unión Daejeon, mencionando que Do Gunho estaba por formar parte de su equipo, por lo que enfrentarse a él representaría problemas entre ambos bandos. Hingan no quería echarse para atrás, pero es detenido por Park Sok, que opta por que se retiren todos. Enojado por eso, el prota promete vengarse. 3 días después, vemos como el chico recibe un gran golpe por no pagar la cuota que le impusieron. Decir que no tenía efectivo no era una opción, ya que también les hacían pagar con transferencias. Por suerte, lo que le quitan al prota solo es 1/3 de su sueldo, si no se quedaría sin comer. Más tarde analiza el asunto de Park Sok y se da cuenta que él también tiene control de la división, por ser un gran estratega.
Por ello el prota debe buscar una forma de lidiar con él. Sus pensamientos son interrumpidos cuando llaman a todos los de su grado. Era Do-gunho, que les tenía un anuncio. De esta forma es como humilla a todos los estudiantes que no pagaron su cuota mensual, y deja como advertencia que la próxima vez será peor. Entre los chicos se encontraba el amigo de nuestro prota. Enojado, el prota dice que tiene que hacer algo lo antes posible. Entonces utiliza el teléfono de su hermano para buscar alguna información útil sobre Park Sok. Así es como encuentra un álbum de fotos oculto, donde el tipo aparecía con una linda chica rubia. Ella era su novia, una tipa que por lo visto era bastante agresiva, ya que abofetea a una de sus compañeras solo por un tinte. 2 días después el prota habla con su amigo, que no tiene muchas ganas de asistir a la escuela, por la humillación del día anterior, al no poder cambiar nada. No tiene de otra que vivir al margen. Entonces Jong-hee le dice que pronto verán algo que los animará. Por su parte Park Sok recibe una llamada que lo sorprende. Más tarde vemos a los chicos escondidos en una fábrica abandonada. En el lugar Do-gunho había atrapado a la novia de Park Sok. Resulta que el prota había inventado una mentira, diciendo que la chica era novia de Go Min-ho y que tuvo una aventura con Park Sok, cosa que explicaría su golpiza. Además, el chico logró mandar esos mensajes gracias a que tenía el número de cuenta de Do-gunho. Debido a las transacciones que hizo para pagar su cuota, lo único que tuvo que hacer fue enviar la información de forma anónima. En ese momento aparece un enojado Park Sok que no repara en ir hacia su amada, derribando a todos los bravucones de su camino. Ahora vemos un flashback de Do-gunho hablando con un miembro de la Unión, el cual le dice que todavía no tome venganza ya que no lo ve capaz de lograrlo, sin contar con que aún no paga el dinero para darle su apoyo. Eso explicaría las cuotas que estaba pidiendo. En ese momento recibe el mensaje anónimo del prota, el cual hace enojar al tipo y ordena que busquen a la novia de Park Sok. En el presente este continúa derribando uno por uno a los bravucones, mientras el prota observa feliz cómo se cumple su plan al pie de la letra. Después de un par de golpes, el tipo llega hasta Do-gunho, que lo recibe con una ráfaga de puñetazos. Al mismo tiempo le revela que le desagradó desde la primera vez que lo vio. Park Sok solo se digna a bloquear los ataques hasta que los frena y manda al suelo a su enemigo. Posteriormente lo tranquiliza con un pisotón. Cuando trata de interrogarlo, Do-gunho trata de atacar nuevamente, pero ya no tiene suficientes fuerzas. Al no obtener ninguna respuesta, Park Sok lo deja en el suelo y libera a su novia. Cuando estaban por irse, aparece un grupo de la Unión. En ese momento el prota le dice a su amigo que es hora de retirarse, ya que pronto habrá una multitud. Razón no le falta cuando hace acto de presencia a la división imperial. Mientras se desata la batalla, vemos como el prota había mandado mensajes para ocuparse de todo y ordenar que tomen su escuela. Y bueno, ese fue el resumen por el día de hoy. Recuerda que los capítulos aún están en emisión, así que dentro de unos días les traeré la segunda parte. Recuerda apoyarnos con un gran like y suscribiéndote. Eso fue todo por mi parte, hasta la próxima.